Fíjense que hay una historia que ya tiene unas 3 semanas que he querido compartirlo con ustedes. Envié un correo electrónico a la persona que le ocurrió esto, pero no he recibido contestación, así que pues vamos a leerlo. Me interesa mucho, sobre todo para aquellos desvelados que conocen de la música de los Beatles. Hay mucha gente que son fanáticos, ¿no? de este grupo inglés que pues se separó ya hace mucho tiempo atrás. Cada quien siguió su propia carrera y bueno, pues creo que el único que queda con vida es Paul McCartney, ¿no? Que es el único que todavía sobrevive de este cuarteto inglés. Entonces es interesante porque pues esto sucedió aquí en el estado de California. A un joven que iba manejando por una carretera, de esas carreteras desoladas, así como película de ciencia ficción, ¿no? Que vas por carreteras solas. Y árboles. No, este es un desierto, así que nada de árboles, es desierto solamente. Y esto ocurrió en septiembre 9 del 2009. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, voy a leerles la historia, no sé si sea toda la historia la que vaya a leerles, pero a grandes rasgos, este chico tuvo la oportunidad de viajar a un mundo paralelo. ¿Qué significa esto? De que según lo que se menciona es de que, por ejemplo, ahorita nosotros vivimos en este momento, en el aquí, ahora, en este instante estamos viviendo. Pero tercera dimensión. Pero así como nosotros, hay otros mundos semejantes a los nuestros en otras dimensiones. A estos mundos se les dicen mundos paralelos porque están viviendo al mismo tiempo diferentes experiencias. En algunos mundos posiblemente ganaron los nazis la guerra, en otro mundo, por ejemplo, no sé, póngales diferentes características que pudieran estar estar viviendo. Dicen que hay viviendo, personas, ¿no? también semejante a nosotros haciendo más o menos también lo mismo. Sí, pues ahorita en la historia que les voy a comentar, pues más o menos habla de eso, ¿no? De cómo esta persona pudo moverse a otra dimensión. Entonces, les digo, se me hizo muy interesante porque ya ves que siempre dice la gente, ay, pues sí, cuenta la historia, pero nunca hay algo que compruebe que visitó ese lugar, ¿no? Entonces, en este caso, este chico trajo algo de esa dimensión, que es un cassette con música de los Beatles que nunca, pues, hubo aquí en nuestro planeta, o en esta dimensión, pero sí en la dimensión que él visitó, ¿no? Entonces, está muy curiosa la historia, y déjenme comentarles así rapidísimo cómo estuvo el asunto. Voy a leerles la historia de este joven. Dice: el siguiente es un relato de mi experiencia. Debido a la naturaleza de lo que me sucedió, tengo que permanecer en el anonimato hasta que sienta que es seguro revelar mi verdadero nombre. Pero por ahora pueden llamarme solamente James. En septiembre 9 del 2009 viví algo que aún todavía estoy teniendo problemas para creer lo que fue lo que me pasó. Tengo en mi poder una grabación con un disco de los Beatles que nunca fue puesto a la venta. De hecho, no solo fue puesto a la venta, pero se grabó muchos años después de que se separaron. Y no estoy hablando, y bueno, aquí da un nombre de un disco que se llama Klaatu, no sé, me imagino que ha sido un disco de los Beatles. Ahora aquí estoy, aquí es donde la historia se vuelve un poco más complicada e increíble. Y es casi penoso para mí tratar de explicar el incidente por temor a pensar, o qué van a pensar de mí, y lo que viví como completamente absurdo. Debo asegurar que no estoy mal de mis facultades mentales, no uso drogas, y espero que el audio de la cinta que tengo sea prueba suficiente de que hay algo más allá de lo que pensamos. Dice: yo vivo en Livermore, California, pero el 9 de septiembre del 2009... me dirigía a casa desde otra ciudad que se llama Turlock, después de visitar a un amigo por unos días. Llevaba conmigo mi perro y yo no tenía ningún plan para ese día, así que decidí dar un paseo a través de un lugar llamado del Puerto Canyon. Esto queda al oeste de Turlock. Hay una carretera escénica que es entretenido para manejar ahí, y llevaría yo también, me hacía llevar esta carretera hasta Livermore, donde yo vivo. No había tomado esta carretera ya por un buen tiempo, así que pensé tomarla a las 2 de la tarde. Mientras manejaba por este cañón, mi perro comenzó a actuar como si necesitara ir al baño. Así que me hice a un lado de la carretera y dejé ir al perro mientras yo estiraba las piernas. Al principio yo no me di cuenta, pero entonces oí un ladrido a unos 30 metros de distancia de mí, y mi perro estaba persiguiendo un conejo.
Ahora, mi perro es uno de esos perros bastante tercos, entonces pues no había nada que la detuviera en perseguir algo. Así que la única cosa que podía yo hacer era formar parte de la persecución. Ellos ya me aventajaban o me llevaban una delantera de 40 metros, así que yo lo seguí. El terreno era irregular y con partes suaves en la tierra que hacían difícil que uno corriera. Y mientras corría yo detrás de ellos, en eso mi pie cayó en un agujero de la liebre o del conejo. Así que mi pierna entró en el agujero, caí y me golpeé mi cabeza quedando yo inconsciente. Y aquí es donde empieza la historia extraña para los desvelados. Cuando me desperté, estaba en una habitación con muebles y algunos aparatos electrónicos. Yo tenía una venda en la cabeza, pero todavía me sentía inquieto, pues por la situación, ¿no? Por cuando me había yo caído, me golpeé la cabeza, estaba en una zona muy rural, despoblada, sin casas, y yo escuchaba fuera del lugar donde yo me encontraba, por la ventana de la habitación, podía escuchar tráfico. Yo no estaba cerca de la ventana en la habitación, en realidad estaba yo del otro lado del cuarto, pero a mi lado había una máquina electrónica que no reconocía, ya que nunca había visto algo así. La única razón de que esto me llamó la atención era porque me parecía fuera de lugar en una casa de una persona normal. Así que decidí levantarme y mirar por la ventana, pero en eso la puerta se abrió y corrió mi perro hacia mí. Estaba muy emocionada de verme mi perro. Me imagino que era una perra, ¿no? Cuando levanté la vista, había un hombre de pie en la puerta, de unos 2 metros de alto, tenía el pelo negro, largo, mediano, y estaba vestido de manera casual. Pero me dio una sensación medio extraña. Se presentó él como Jonás y me preguntó si estaba bien, si yo me sentía bien. Yo le respondí que sí. Él dijo que él me había encontrado inconsciente en un camino con mi perro ladrando a mi lado. Así que le di las gracias por ayudarme a mí y a mi perro. Entonces le hice la pregunta, pues que me haría comenzar a preguntarme si en realidad me había vuelto yo loco. Yo le pregunté, ¿dónde estoy? Y él me contestó, te encuentras cerca de 20 metros de distancia de donde yo te encontré. Él respondió. Yo le dije que no podía ser posible porque no había casas, al menos en 20 kilómetros a la redonda, en donde yo había recordado pues haber perdido la conciencia. Luego me dijo que lo que me iba a decir a continuación iba a ser muy increíble, y que si en realidad él no hubiera experimentado esto él mismo, también se le haría increíble a él. Echó un vistazo a la máquina cerca de la ventana y miró hacia mí y me dijo que me transportó a un mundo paralelo. Dijo que viajó a nuestra dimensión de la Tierra y me encontró inconsciente bajo el calor abrasador, sin nadie alrededor para ayudarme. Normalmente, me dijo, no traigo a nadie a través del portal, pero en mi caso pensé, o en tu caso pensé que necesitabas ayuda urgente, dice Jonás a este chico. Pues de inmediato comencé a hacer preguntas acerca de viajar a mundos paralelos, ya que todo lo que yo sabía sobre el tema eran videos que había visto en YouTube de Michio Kaku, y me dijo que me tranquilizara y que él me iba a explicar más al respecto. Al parecer en su mundo, una máquina a mundos paralelos o una máquina que envía a mundos paralelos se puede adquirir con bastante facilidad, aunque no es barata, pero es muy popular a pesar de que la máquina puede ser lo suficientemente peligrosa como para causar aún la muerte. Menciona él que en la década de los 50 de su dimensión, el gobierno se enfrentó a la decisión de continuar financiando un programa espacial, supongo que de la NASA, de su Tierra, ¿no? De su mundo. Un programa de dimensiones paralelas llamada ARP-D. No puedo recordar lo que dijo que representaba. Estoy bastante seguro que el PD significa dimensiones paralelas, y me acuerdo de las siglas porque me di cuenta de que el equipo electrónico en la habitación se veían mucho esas siglas en los aparatos. Entonces, imagínense ustedes, o sea, de repente estar en un lugar y estás en otro mundo, pues empieza uno a tratar de preguntarse, oye, pues qué está pasando, qué hay aquí, etcétera, ¿no? Y este chico, el Jonás, pues le dijo que le iba a explicar más al respecto. Dice, y a continuación explicó que el verdadero peligro de la utilización de las máquinas que ellos usan
estaba en la exploración de nuevas dimensiones, puesto que hay una cantidad infinita de tierras en otras dimensiones. Solo una pequeña cantidad había sido explorada. El problema con la exploración dimensional, o la exploración en dimensiones... A ver, un segundito desvelados, nada más déjenme poner esto acá. Ahora sí. Ahí está. Dice que el problema con la exploración de dimensiones desconocidas es la posibilidad de que uno muriera al entrar por la puerta a otra dimensión. Me dijo que las personas mueren o morían a causa de caídas, porque si el suelo no está lo suficientemente cerca de donde se abre el portal, pues ahí te vas, ¿no? Imagínate, se abre en el Gran Cañón y ahí vas a dar. Mueren por ahogamiento también, ya que muchos mundos están cubiertos de agua, difícil de volver a abrir un portal debajo del agua. Algunos morían a causa de incendios por problemas atmosféricos. Me dijo que a fin de que las personas evitaran esas experiencias tendrían que saber que habría un terreno similar a la dimensión en que ellos estaban viajando. Así que su gobierno en ese entonces comenzó a investigar mundos que eran seguros para transportarse, incluso la creación de lugares públicos donde la gente podría elegir pues un menú de mundos a donde ir de manera segura, ¿no? Imagínate una máquina, pues ahora quiero ir al mundo tal. Muchos de estos mundos eran mundos de vegetación exuberante que nunca fueron arruinados por el hombre, solo por la invasión de muchos viajeros de mundos dimensionales. Dijo algo acerca de las nuevas industrias que se abrieron debido a esto. Uno de ellos es algo así como corredores de vida dimensional. Estas personas ofrecen la oportunidad de vivir como una persona normal en un mundo similar, ya establecido, que aún no saben de viajes dimensionales. Jonás dijo que él era un explorador para una de las agencias de viajes dimensionales y estaba buscando nuevas dimensiones desconocidas y así se acercó a nuestra Tierra. Pero lo curioso es esto que dice, de que hay un servicio que ellos dan en su dimensión y ofrecen a personas de su dimensión vivir como una persona normal en un mundo similar al de ellos, pero donde este mundo no saben de viajes dimensionales. O sea que el vecino que ves tan raro posiblemente sea un viajero dimensional. Y fíjate, esto también se podría decir que es algo así el estudio de física cuántica. Cuando uno entra a ese tema, dice uno, ay, esto es medio loco lo que uno está pues estudiando, y sí es interesante porque más o menos habla de estas dimensiones paralelas que uno no ve. O estos mundos paralelos. Bueno, pues continúa la historia, ¿no? que comenta James y dice... hablamos de muchas cosas, era interesante ver qué similitudes y diferencias teníamos entre ambos mundos, los alimentos, la cultura, la televisión, la tecnología, tocamos muchos puntos, aún comenzamos a hablar de música, que era un tema interesante, porque había muchas de las mismas bandas entre nuestros mundos que existían, incluyendo los Beatles. Cuando Jonás, recuerden, Jonás es el chico de la otra dimensión, cuando Jonás escuchó ese nombre, los Beatles, me mencionó que su hermano acababa de volver de verlos actuar en un concierto hace poco. Me dio una mirada extraña y le dije, ¿te refieres a que todavía están juntos? Y él dijo, sí. Entonces le dije acerca de cómo se separaron en nuestro mundo, o sea, los Beatles, y que John y George fallecieron. Al parecer en su mundo todos viven saludables y todavía dando giras musicales. Jonás entonces me dijo que lo siguiera a la otra habitación, que tenía algo en su librero para mostrarme. Así que buscando entre algunas cintas de cassettes, al parecer los CDs nunca aparecieron en su mundo, y un reproductor de cintas, que era un reproductor de cintas, radio y tocadiscos, aunque el tipo de radio no era muy parecido al nuestro y las bocinas parecían más un cartón arrugado que el tipo de bocinas que nosotros tenemos, pero sonaban muy bien. El único álbum de los Beatles que se veía comprado en tienda era el del Sargento Peppers, y tenía el arte en su cubierta muy parecida, pero un poco diferente a la que tenemos nosotros en este mundo. Pero las canciones eran todas iguales. Los otros 6 cassettes que él me mostró eran como si alguien se los hubiera grabado en una cinta virgen. ¿Se acuerdan cuando antes eran los cassettes? Sí, que uno le apachurraba y a grabar. Ah, ya estás grave y grave, ¿no? Bueno, pues así se veían estos cassettes, que alguien se lo había grabado y a que habían escrito los títulos de las canciones en el cartón de la misma caja del cassette. Ya es que ahí ponía uno ahí, sí, Madonna y no sé qué tanto.
Bueno, pues un par de los títulos de los álbumes escritos en las cintas reconocí, pero había unos 4 que yo nunca había escuchado antes, o nunca había oído de ellos antes. Puso un par de canciones de uno de ellos, que era totalmente surrealista escuchar música de los Beatles que nunca fueron hechas en nuestro mundo. Hablamos de las canciones un poco y me dijo que una chica pues le había grabado las cintas a él mientras estaban en la escuela superior. A escuela superior le llaman ellos a la high school o la preparatoria, ¿no? En México. Ella era una gran fan de ellos y quería que yo los escuchara. Estaba guardando el primer cassette y acomodando el segundo en el aparato cuando yo le dije que si me podía dar una copia de uno para que yo pudiera traerlo conmigo, pensando pues que no sería un gran problema. La mirada de Jonás que me dio cuando yo le dije eso es la razón por la cual no puedo yo decirles mi nombre. No solo me asustó su mirada, pero tenía un aspecto casi espeluznante y me dijo algo que no puedo recordar palabra por palabra, pero me dio a entender lo siguiente: no puedes tomar nada contigo de vuelta a tu mundo. No fotos, no recuerdos, no cassettes, nada. Le pregunté por qué y él no quiso decirme realmente más, porque que por mi seguridad no debía yo tomar nada conmigo a mi mundo. Yo me quedé pensando, pero por supuesto no soy el tipo de persona que vive una experiencia de viajar a un mundo paralelo y no traer algo conmigo para demostrar mi experiencia tan extraordinaria que estaba viviendo. Así que por el momento le dije que no tomaría nada y cambié de tema. Alrededor de 1 hora más tarde, después de hablar un poco más, se escuchó el timbre de la puerta y él salió de la habitación para ver quién era. Sabía que yo no tendría otra oportunidad de tomar algo, así que tomé uno de los cassettes y lo puse en mi bolsillo. Y luego arreglando alrededor de las cintas para que no se viera que faltara uno. Cuando él regresó a la habitación donde yo estaba, me preguntó si tenía hambre, a lo cual le dije que sí, para salir de esa habitación y que él no mirara que faltaba un cassette en el librero. Así que pasamos a su comedor y me dio de comer. La mayor parte de la comida era como la nuestra, pero con diferentes nombres y colores de producto. Por ejemplo, la salsa de tomate, el ketchup, era morado. Era de lo más extraño ver la ketchup morada. Hablamos un poco más y luego me dijo de que pues debía irme porque se estaba haciendo tarde y la hora del día era idéntica a la nuestra, como es en todos los mundos. Bueno, pues la historia continúa entonces, ya después de haber comido y ver que la comida era media extraña, pero muy similar a la nuestra. Le dijo Jonás de que ya era tarde, dice, hablamos un poco más y luego me dijo que debía irme porque se estaba haciendo tarde. La hora del día era idéntica a la nuestra, como en todos los mundos, o sea que el tiempo es el mismo, ¿no? Bueno, pues fuimos de nuevo a la sala de máquinas, agarré mi perro, a la sala donde estaba la máquina, agarré mi perro, estreché la mano de Jonás, le agradecí por haberme cuidado y evitar que hubiera muerto bajo el sol del desierto, y le di las gracias nuevamente y entré a través del portal. Al entrar se sentía como mojarse, pero te mantiene seco durante todo el tiempo, algo muy raro, una sensación muy extraña. Cuando puse a mi perro en el suelo, ya llegando a nuestro planeta, a nuestra Tierra, la perra empezó a sacudirse como si pensara que se había mojado, pero no estaba mojada. De regreso ya a nuestro mundo podía yo ver mi coche a la distancia, en la carretera todavía, y había una quemadura en línea recta en el suelo de donde el portal se había abierto. Fuera de esto, la línea era negra y la única razón por la que me di cuenta de ella era por la quemadura que todavía estaba humeando por el calor. Regresé a mi auto y me fui a la casa. Lo peor fue que ni siquiera podía escuchar el cassette que yo traía en el bolsillo en el camino a casa porque pues mi auto no tenía reproductor de cassettes. En realidad ni siquiera era capaz de escucharlo en la casa por la misma razón, porque no tenía yo un reproductor de cassettes en la casa, así que tuve que ir a una tienda de autoservicios para comprar un reproductor de cassettes y poder escuchar el cassette que traje. Lamentablemente no tengo ninguna información sobre la cinta más lo que está escrito en la tarjeta de la caja donde viene. Los nombres de las canciones están escritas a mano, así como el título del álbum. El álbum se llama Everyday Chemistry.
Todo lo demás es tan misterioso para ustedes como lo es para mí. Estoy publicando mi experiencia para ver si hay alguna persona por ahí que haya experimentado algo como esto. Entonces, por favor, pónganse en contacto conmigo. Algunas de las cosas que este chico me dijo casi hacen que me pregunte si esta no es la primera vez que los viajeros dimensionales han estado entre nosotros. Y firma James Richards. Pues básicamente esa es la historia de James. Y les digo, pues muchos dirían, pues sí, se la aventó. Es que se ve, o sea, como descabellado, pero te digo que cuando estábamos estudiando este taller de física cuántica, pues todo lo que uno cuando aprende y tiene esa habilidad de ver otras dimensiones, uno ve cosas extrañas. Por ejemplo, mencionaban que uno puede ver delfines, en el mundo paralelo también, o otros seres raros. Y sí, o sea, suena descabellado y tonto, y empezamos a hacer algunos de los ejercicios y uno pues sí se sorprende, ¿no? Con los resultados, pero sí se ha mencionado de que hay como esos mundos paralelos también. No sé si hay una película también de referente a ese. Hay una de este chico Jet Li, artista chino, creo se llama The One, el único, el uno, ¿no? Y habla de eso, de que brinca mundos paralelos eliminando a sus propios yo para ser el único, ¿no? Esta canción se llama Four Guys o Cuatro Chicos, que es este cassette que él trajo de los Beatles, que no ha sido hecho en este planeta. Para aquellos desvelados que tal vez sepan de los Beatles, a ver qué opinión tienen al respecto de esta canción. Pues esta es la primera canción de este cassette que él trajo de ese mundo paralelo. Se llama Four Guys o Cuatro Chicos. Tiene 11 canciones este cassette, ¿no? Que se llama Everyday Chemistry. El otro se llama Hablando a mí mismo, Talking to Myself. Esta es la segunda canción de este cassette que él trajo de ese mundo paralelo que nunca pues fue hecho en este mundo, ¿no? De los Beatles. Vamos a ver. Pues esa es la segunda canción. Fíjate que ahorita que estaba la música, como que se me vino, no sé si tenga que ver algo los sueños, que entremos a esos mundos paralelos, porque hay sueños que tú dices, es que yo ya conozco aquí, yo ya soñé esto y sé que estoy soñando. Entonces no sé si... Pero pues esto no es sueño porque trajo un cassette de allá. Bueno, sí, pero no sé si inconscientemente uno en el sueño entre al mundo paralelo.
Puede ser, ¿no? Que de repente puedas vivir en un mundo paralelo. Porque a veces dicen el déjà vu, pero ese es aquí. No Este sé. se llama Anybody Else, ¿alguien más? De pensar que podría ser música de un mundo paralelo al nuestro, pues te pone hasta los pelos de puntitas, ¿no? Pero vamos a escuchar la última canción antes de irnos a la pausa. Se llama Sick to Death o Enfermo hasta la muerte, que es parte de este disco que se llama Chemistry, Everyday Chemistry, de un disco de los Beatles que nunca se dio a conocer en nuestro planeta, pero es parte de la música de los Beatles allá. Perfecto, vamos a tener que hacer la pausa, pero regresamos. Extraordinaria historia de viaje, posible viaje dimensional de este chico en el estado de California. Respecto a la historia, sí, pues realmente les digo, la historia se me hizo muy interesante. Yo quiero agradecer muchísimo a Elías Rodríguez, que fue quien me envió la historia ya hace casi un mes más o menos. Traté, les digo, de contactarme con este chico que se hace llamar James Richard, porque viene ahí un correo electrónico. Le enviamos un par de correos, pero no, nunca contestó. Hubiera sido más padre, ¿no?, que él compartiera la historia. Pero bueno, pues ahí está. La información está en nuestra página, ambas páginas de Facebook. Pusimos la historia en español, la traducción, para que ustedes puedan leerla ya con calma. Nada más disculpen ahí algunas faltas de ortografía posiblemente, algún dedazo ahí de repente, pero se me hizo interesante compartirlo con ustedes porque, pues, a pesar de los años que ya ha pasado la historia, muchas personas dicen que es falsa el relato, pero pues es interesante, sobre todo por la música, ¿no?, que en este caso supuestamente trae. Las fotografías del cassette y del lugar donde él perdió el conocimiento también están en la página para que le echen un vistazo ahí ustedes y para que pues vean el cassette, cómo está escrito, etcétera. Y el relato está también, la traducción ahí en el español, y el link de la página también para que puedan ustedes pues escuchar la música tranquilamente en su casa y ya decidirán si esto pudiera ser real o no es real, ¿no? Pero el simple hecho de poder pensar de que podemos viajar a mundos paralelos, mundos semejantes al nuestro, pero en otras condiciones. Creo hay otra película, ¿no?, que se llama Butterfly Effect, algo así, o Efecto de la Mariposa. También creo habla de viajes así dimensionales a otras tierras, para que le echen un vistazo. Y les digo, es un tema interesante y vamos a ver si algún desvelado por acá tiene alguna experiencia al respecto. Sería interesante escuchar su historia, ¿no?, o las historias que por ahí pudieran salir. Así que les invitamos para que compartan siempre esos relatos e historias interesantes para todos nosotros.